en timo, que en pulmón, que pueden hacer que secreten un ACTH-like. O sea, secretan algo que parece ACTH, pero no es ACTH, y lo hace confundir a la suprarrenal y la estimula. Es el 10%, pero la mayoría, el 70% de los endógenos van a ser por secreción hipoficiaria. Y a esta secreción hipoficiaria se le llama enfermedad de Cushing, y hay que diferenciarla bien. El síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas que me hacen a mí pensar en un síndrome de Cushing, pero la enfermedad per se es la enfermedad de la hipófisis que me hace secretar mucho ACTH, que me estimula a la suprarrenal a secretar más corticoides. Chicos, esto es muy importante porque si bien es cierto, estamos en terapéutica, es importante que ustedes sepan identificar ante qué nos estamos enfrentando, porque el tratamiento va a ser completamente diferente, entendiendo desde el punto de vista que la génesis es en varios lugares, ¿no? Si es un exógeno, ¿dónde es el problema? ¿En algún lugar del cuerpo? No, es que no se tome corticoides. Si es un endógeno, hay que ver si es que es de hipófisis, si es que es de algún tumor o si es de un problema suprarrenal. Entonces el tratamiento va a ser diferente dependiendo de dónde es el problema por el cual se me aumentan los corticoides, ¿sí? ¿Y cómo lo diagnostico este dependiente de ACTH? Porque la cantidad de ACTH dosado va a ser mayor de 4 picomoles o más de 20 nanogramos por litro. Sin embargo, hay un porcentaje minúsculo, el 1% de los endógenos, que se debe a un problema hipotalámico, ¿sí? Recordad que la CRH hipotalámica estimula la hipófisis a secretar ACTH. Hay un 1% de tumores intracerebrales o extracerebrales que me van a hacer que se secrete CRH. Entonces esa CRH aumentada va a estimular a la hipófisis, aumenta la ACTH, esa ACTH se va a las suprarrenales y aumenta el cortisol, pero eso es un porcentaje mínimo. Pero ustedes, si alguien se ha percatado, dirá, ¿pero qué pasa cuando está entre 2 y 4? ¿No? Porque menor de 2 es independiente de ACTH y mayor de 4 es dependiente de ACTH. Cuando nos salga un valor de entre 2 y 4 nos queda la duda de qué es, ¿sí? Y para eso tenemos el test de CRH, ¿sí? Le administro al paciente CRH exógena y veo cómo responde la ACTH, ¿no? Si la ACTH aumenta, es dependiente de ACTH, y si no aumenta, es independiente de ACTH, y ahí salgo de la duda, cuando esté entre esos valores de 2 y 4. Entonces, ya vimos, ahora retrocedamos un poco y pongámonos en el contexto de, porque la anterior diapositiva era cuando yo ya tengo el Cushing definido, pero ahora retrocedamos y decir, ¿y en quién sospecho Cushing? Clínicamente, ¿cómo lo identifico? Y van a ver en esta imagen, es probable que ya varios de ustedes hayan visto un Cushing, y van a ver con porcentajes cada uno de los síntomas que presenta o signos que presenta el paciente. Entonces, como pueden ver arriba, el acné y la plétora facial es algo de lo que más frecuentemente van a presentar estos pacientes, ¿sí? ¿Qué más van a presentar en porcentajes altos? Irregularidades menstruales, ¿sí? En el caso de mujeres. En el 80% van a ser episodios trombóticos y mala curación de heridas. Son pacientes que se hacen heridas y tardan mucho en cicatrizar las mismas, ¿sí? También pueden presentar depresión, alteraciones del comportamiento, miopatía, que sobre todo es característicamente proximal. Y al ser proximal, ¿yo cómo evalúo la debilidad proximal de miembros inferiores? Sobre todo es el paciente que no se puede parar de la silla, que necesita algo de apoyo, porque el pararse de la silla depende mucho de los músculos proximales, los cuales están debilitados en esto. Los pacientes van a tener dislipidemia, pueden desarrollar intolerancia a la glucosa, diabetes inclusive, van a ser estrías, ¿sí? Estrías abdominales, pero estas estrías no son como las estrías que les da las gestantes, que son nacradas. Estas estrías van a ser violáceas, ¿sí? Unas estrías violáceas. Van a tener una
obesidad central, ¿no es cierto? O sea, van a ser lo que dicen Charito, ¿no? Cuerpo de chancho y patitas de pajarito, son flaquitas sus piernitas, pero panzoncitos y cachetones, ¿sí? Así son los pacientes con Cushing. Entonces, aumenta la grasa cervical, sí, aumenta mucho la grasa cervical, se hacen heridas y moretones con facilidad, o sea, cualquier golpe, por más minúsculo que sea, le desarrolla estas lesiones. Entonces, vaya, alguno de ustedes probablemente ya se ha sentido identificado con esta figura o con alguno de los signos y síntomas. Entonces, ¿qué hago, no? Y lo que tengo que hacer para el diagnóstico son los test de primera línea. En estos test de primera línea se comportan como test de screening. O sea, en todo paciente en el cual tiene la clínica de Cushing, tú le aplicas estos test de descarte, ¿sí? ¿Cuáles son? El primero, el test de supresión con dexametasona. ¿En qué consiste? Yo le administro 1 miligramo de dexametasona a la medianoche y el test me saldrá positivo si es que el valor de cortisol me sale mayor a 5 microgramos por decilitro. Si me sale menor, descarto Cushing, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando aplique este test en caso de pacientes con hipoalbuminemia porque me puede dar falsos negativos, ¿sí? El segundo test de screening nos vamos a saltar, no miren al segundo, pasen de frente al tercero. Cortisol en orina de 24 horas, ¿sí? Es, digamos, relativamente mejor, más sensible, más específico que el primero, pero obviamente toca el compromiso de la persona de juntar su orina 24 horas, ¿no? Que a veces es un poco difícil. Va a medir la fracción libre del cortisol y para que me salga positivo tiene que ser mayor de 4 veces el valor normal del laboratorio al cual ustedes refieran al paciente, ¿sí? El único problema con este test, o en quien no se le debe hacer, en pacientes que tienen falla renal porque puede salir un falso negativo, ¿sí? Otro test de diagnóstico de tamizaje es el cortisol en saliva de medianoche, ¿sí? Una ausencia de nadir. ¿Qué significa nadir? Normalmente el cortisol tiene su nadir en la noche, ¿sí? El nadir del cortisol normalmente se da entre 10, 11, 12 de la noche, justo es la hora en que nos da más sueño, ¿no? Porque baja el cortisol, nos relajamos un poquito más y ya estamos listos para dormir. Es lo normal. Por eso nosotros medimos el cortisol en saliva a la medianoche. Si no encontramos esa caída, ese nadir, ¿sí? Eso quiere decir que tiene ese paciente hipercortisolismo, ¿no? ¿Cuánto es el valor normal? 145. Debería estar menos de 145. Si es más, no sospecho. Doctor, ¿qué pasa si me sale uno de los test negativos? ¿Descarto? Sí, descarto. No es Cushing. Si te sale uno de los test positivos, ¿es Cushing? Todavía no. Si nos sale uno positivo, tenemos que pasar a repetirle nuevamente el test más otro más o hacer un test de segunda línea. ¿Ya? ¿Y cuál es el principal test de segunda línea? La prueba larga con dosis bajas de dexametasona, de aquí, ¿sí? Que consiste en administrar 0.5 miligramos de dexametasona a las 9 de la mañana del día 1 y luego le doy 0.5 cada 6 horas hasta completar 2 días enteros, ¿sí? Luego de esos 2 días, a las 8 de la mañana del día 3, le tomo una muestra. Y si el cortisol sale más de 5 microgramos por decilitro, es positivo. Y en caso de niños, la dosis de dexametasona no es 0.5, sino 30 microgramos kilo día, fraccionado en 4 tomas, ¿sí? Hay otros test de segunda línea que utilizan gammagrafía o PET scan, que ya son un poco más complejos, ¿no? Pero me ayuda para definir el diagnóstico. Entonces recuerden, el primero, segundo y tercero, y actualmente también se está aplicando, bueno, recién está entrando, todavía no hay en Arequipa, el cortisol en cabello. Se ha visto que también es muy bueno para ver el hipercortisolismo. Usted saca un
mechoncito de cabello y te miden el cortisol. La ventaja de este test es que me ayuda a ver hasta 3 meses atrás mis niveles de cortisol, ¿sí? Entonces los tres primeros, el primero, tercero y cuarto son de tamizaje. Si me sale negativo, descarto. Si me sale positivo, tengo que hacer 2 de estos test o utilizar un test de segunda línea, como es la prueba larga, y ya tengo mi diagnóstico, ¿sí? Entonces, esto del algoritmo diagnóstico es ya más para que lo lean en la casa, es un poco más detallado de lo que ya les he dicho, de cómo hacer el diagnóstico. Ya no vamos a perder tiempo en eso. Vamos al manejo terapéutico. En cuanto al manejo terapéutico, primero vamos a hablar del Cushing exógeno, ¿ya? Entonces, no hay que ser muy inteligente si es que el paciente hace un síndrome de Cushing porque se está tomando, qué sé yo, una tableta de dexametasona de 4 miligramos al día por un año. ¿Qué tengo que hacer? Retirar los corticoides, ¿sí? Ahora, ¿saben ustedes cuál es la principal causa de insuficiencia suprarrenal? En la mayoría de pacientes no figura en estadísticas, ¿ah? ¿Ya? Son los médicos recién egresados, ¿no? Porque ven un Cushing, se asustan y ¿qué le dicen? Quítate los corticoides, no tomes nada, ¿no? 2 días después ese paciente se siente cansado, con mucha debilidad, va a un centro de salud, le toman la presión, está chocado, ¿no? ¿Qué está haciendo? Una insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque cuando tú te tomas corticoides por mucho tiempo, tu corteza suprarrenal se atrofia, deja de funcionar. Entonces, si tú suspendes abruptamente esos corticoides, te vas a quedar sin cortisol. ¿Por qué? Porque tu suprarrenal está atrofiada, tiene que volver a crecer y demora. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de régimen de discontinuación de los corticoides. Por ejemplo, ¿qué dice? Si tu paciente ha estado tomando más de 40 miligramos de prednisona al día, ¿cómo tienes que reducir? De 5 a 10 miligramos al día cada 1 a 2 semanas. Doctor, no entiendo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tu paciente se estuvo tomando 50 miligramos de prednisona, ¿tú qué tienes que hacer? Lo recibes y le dices, señor, ya no puede tomar esto, por esto es que está panzón, tiene que bajarlo a 40 por 1 semana o 2. Luego de esa semana o 2 lo bajo a 30, luego a 20, luego a 10, luego a 5 y lo suspendo. ¿Se entendió? Pero, por ejemplo, si tu paciente estuvo tomando entre 5 a 10 miligramos de prednisona o su equivalente, tengo que reducir 1 miligramo cada 2 a 4 semanas. ¿Sí? Le voy bajando. Esas son unas recomendaciones. Otra recomendación tenemos aquí. 10 al 20% de la dosis que recibía tu paciente cada semana, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo, mi paciente se estuvo tomando 50 miligramos. ¿Cómo le puedo reducir? El 10%, 5 o 20%, 10, entre 5 a 10 cada semana. Y otra forma es utilizarlo, cambiar lo que ella estaba utilizando a hidrocortisona en dosis fisiológica. ¿Cuál es esa dosis fisiológica? De 9 a 12 miligramos por metro cuadrado día, ya sea en la forma enteral, que no hay muy disponible en nuestro medio, o parenteral, que sí está bastante disponible en nuestro medio. Entonces, eso es lo primero, ir quitando poco a poco. Primer tip. Segundo tip, que es algo que les van a preguntar, ¿no? ¿Con cuánto de corticoide, con cuánto de prednisona yo puedo hacer un Cushing? ¿Sí? Y la verdad que se ha visto que con dosis fisiológicas por corto tiempo es muy raro hacer un síndrome de Cushing. ¿A qué se llama dosis fisiológica? 5 miligramos de prednisona o su equivalente. Se dice que para que tú hagas un Cushing con 5 miligramos de prednisona, más o menos tienes que tomarla más de 3 semanas. Menos de 3 semanas, ¿qué quiere decir en buena cuenta? Si por ejemplo tienes un familiar medio hipocondríaco que ha buscado por internet que el síndrome de Cushing se puede provocar por corticoides, y si ha estado tomando un corticoide o le han estado colocando un corticoide por 4 días y te dice, lo tengo que descontinuar progresivamente, en realidad no, es muy poco tiempo, ¿no? Si está utilizando dosis fisiológica,
la evidencia muestra que generalmente luego de 3 semanas de tratamiento continuo recién se manifiestan los síntomas, ¿sí? Pero ojo, que si es más de 5 miligramos, de hecho, por ejemplo, dice que más de 50 miligramos de prednisona al día bastarían 5 días de tratamiento para ya necesitar que le quites poco a poco el corticoide, ¿sí? Entonces, es también dosis dependiente, ¿no? Más dosis, más rápido, es más corto el tiempo necesario para que tú descontinúes, ¿sí? Y con eso ya terminamos. Hay que tener mucho cuidado, chicos, porque hay algunas, las cremas de corticoides que se utilizan por mucho tiempo, en algunos casos también han desarrollado síndrome de Cushing. Entonces, si tienen un paciente que tiene síntomas de Cushing, no lo descarten si es que está usando cremas. No digan, no, está con cremas, es imposible que sea. No, hay la posibilidad. Entonces, siempre ténganlo ahí en mente. Ahora yendo para el Cushing endógeno, ya no exógeno. ¿Cuál será el tratamiento de elección? ¿Cuál dijimos que era el más frecuente? 70% la enfermedad de Cushing, que está provocada por normalmente un tumor hipoficiario. Entonces, ¿qué tendré que sacar? Ese tumor. ¿Y cuál es la vía de preferencia? La transesfenoidal, ¿no? Entro por la nariz, llego a la hipófisis y saco el tumorcito, ¿sí? Si yo tengo un no ACTH dependiente, ¿dónde está ese tumor? En la suprarrenal. Entonces, ¿cuál será la vía de elección? Cirugía laparoscópica para sacar ese tumor que está en la suprarrenal, ¿no? Obviamente, si es al sacar estos tumores, el paciente puede hacer una insuficiencia adrenal también, ¿no? Entonces, para eso, en estos pacientes se recomienda una terapia de reemplazo con dexametasona en caso de una transesfenoidal y hidrocortisona más fludrocortisona en el caso de que yo haga una adrenalectomía. ¿Por qué? Porque cuando yo saco el tumor de la hipófisis, ¿sí? ¿Mi suprarrenal está bien o está mal? Está bien, está tranquila, no le pasa nada. Entonces, basta con dexametasona para que poco a poco vaya volviendo a funcionar, crezca nuevamente sana y fuerte y empiece a producir. Pero ¿qué pasa cuando yo saco un tumor en la suprarrenal? Estoy sacando toda la glándula, le estoy quitando la glándula. Entonces el paciente ya nunca más va a poder producir. ¿Y acaso la suprarrenal solo secreta glucocorticoides? No, también secreta mineralocorticoides. Por eso es que cuando yo hago una adrenalectomía, tengo que dar hidrocortisona para dar glucocorticoides y fludrocortisona para dar mineralocorticoides. ¿Sí? Eso es importantísimo. También se puede emplear radioterapia, ¿no? En pacientes que no hayan respondido al tratamiento quirúrgico o con intolerancia al tratamiento médico. Y en cuanto al tratamiento médico, pues puedo dar inhibidores de la esteroidogénesis como el ketoconazol, la metirapona, el mitotriptano, la aminoglutamida o el etomidato. ¿Sí? Cualquiera de ellos, ¿qué van a hacer estos medicamentos? Disminuir, bajar los niveles de cortisol, que generalmente esto es una terapia puente, ¿no? Este es un paciente que viene con hipercortisolismo, no lo voy a entrar a sala de urgencia, este paciente es una cirugía programada. Entonces, hasta que llegue a sala para disminuir esos niveles de corticoide que le están provocando daño, puedo utilizar cualquiera de estos medicamentos, ¿sí? Muy bien, tenemos también agentes de acción central, como la cabergolina, los análogos de la somatostatida y los antagonistas de los receptores de los glucocorticoides, también tienen la misma indicación, ¿sí? Y aparte también, bueno, el síndrome de Cushing me va a afectar varios órganos, me va a producir hipertensión, tengo que dar antihipertensivos. En el caso de hipertensión y Cushing, o sea, mejor dicho, una hipertensión producida por Cushing, de primera línea, hidroclorotiazida, ¿ya? Hidroclorotiazida de primera línea, de segunda IECAS y tercera calcio antagonistas. Estos pacientes con Cushing van a hacer hiperglicemia, por tanto tengo que dar hipoglicemiantes orales como metformina o insulina si ya se asocia a una diabetes mellitus preestablecida.
¿sí? Los bifosfonatos tengo que administrarlos para prevenir la osteoporosis, y luego de la cirugía, como ya vimos, hidrocortisona o su equivalente en dexametasona al menos un mes. Y el momento óptimo es cuando los valores séricos de cortisol post-RH sean mayores a 18. Ese es el momento oportuno para la cirugía, ¿sí? Muy bien, vamos con hipercalcemia, ¿sí? Para que se asusten un poco, todas estas causas son de hipercalcemia, no las voy a leer, léanlas ustedes. Estos son todos los síntomas que puede producir la hipercalcemia, pero más rápido con un dibujito, ¿sí? Los pacientes con hipercalcemia van a tener confusión, van a tener debilidad muscular, van a tener dolor óseo, van a tener obviamente hipercalcemia, piedritas en los riñones, van a poder desarrollar arritmias, infartos cardíacos, diuresis aumentada, dolor abdominal, aumento de los ruidos abdominales, náuseas, vómitos, ¿ya? Todo eso puede tener, ¿sí? Son los signos característicos y síntomas característicos de la hipercalcemia, ¿sí? Entonces yo tengo una hipercalcemia, el paciente se me presenta, obviamente yo evalúo los signos y síntomas, ¿no? Un paciente que empieza a desarrollar dolor óseo, dolor abdominal, aumento de los ruidos abdominales, está un poco confuso, debilidad muscular, tiene síntomas, yo voy a dosar sus niveles de calcio, ¿sí? Y los niveles de calcio me van a dar la severidad, puede ser leve cuando estos niveles de calcio estén menos de 12, o el calcio ionizado entre 5, 6 y 8, moderados de 12 a 14, o el ionizado de 8 a 10, y severo si el calcio total es mayor o igual a 14, o el ionizado mayor a 10, ¿sí? Lo catalogo de esa manera en virtud del resultado de los niveles de calcio, ¿sí? Ya una vez con esto, ya encontrando los niveles de calcio elevados, ¿qué tengo que hacer? Si es una hipercalcemia leve o moderada, lo que tengo que hacer es repetir nuevamente los niveles de calcio y dosar albúmina. ¿Por qué? Porque el calcio se modifica con la albúmina. Cuando hay hipoalbuminemia, los niveles de calcio se alteran. Más adelante vamos a ver cómo, ¿sí? Si ya veo que los niveles de albúmina están normales, confirmo la hipercalcemia. Pero si tengo una hipercalcemia severa, automáticamente me voy a dosar PTH. ¿Ya? Me voy a dosar PTH rápidamente, ¿sí? Si estos niveles de PTH me salen normales o elevados, ¿qué diré? Mi paciente tiene hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Mi paciente tiene hiperparatiroidismo primario. Nada más, no tengo que investigar más. Esa es la causa de su hipercalcemia. Pero si los niveles de PTH me salen disminuidos, lo que tengo que hacer es dosar vitamina D. Si me sale alta la 25-hidroxivitamina D, tengo que ver si ese paciente no se ha estado tomando suplementos de vitamina D, ¿ya? Se ha intoxicado con vitamina D. Si me sale elevado la 1.25 de hidroxivitamina D, tengo que evaluar si es que ese paciente no tiene una enfermedad granulomatosa o una leucemia o un linfoma, con test adicionales propios para eso. Tengo que tratar de evidenciar algún cáncer. El cáncer es una causa importante de hipercalcemia, ¿sí? Y si los niveles de vitamina D me salen normales y aparte no hay cáncer, tengo que ver otras causas raras, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un feocromocitoma, la acromegalia, ¿sí? Que son causas ya mucho más raras de hipercalcemia. Bueno, confirmo mi diagnóstico de hipercalcemia, veo si es aguda o es crónica, veo si es leve, moderada y severa, ¿sí? Y si es leve o moderada o es una crónica, o sea, ya tiene mucho tiempo, o ojo, es asintomático independiente del valor, ¿cuál será el tratamiento? Evitar factores que me exacerben esta hipercalcemia, como puede ser evitar la deshidratación, decir que ese paciente no puede consumir más de 1 gramo de calcio al día, evitar que el paciente se inmovilice, evitar usar diuréticos tiacídicos, porque estos diuréticos aumentan los niveles de calcio y bajan los niveles de sodio, y evitar que use suplementos de vitamina D.
Pero si tiene una hipercalcemia severa, ¿sí?, o es una hipercalcemia aguda que rápidamente se ha establecido, o es una hipercalcemia sintomática, tengo que tratar rápidamente. Ojo, vuelvo a repetir, si es una hipercalcemia severa, de acuerdo a los resultados del laboratorio, o es aguda o es sintomática, tengo que tratar rápidamente, ¿sí? Aquí está el tema de que les dije, ¿no? El calcio corregido por la albúmina. ¿Cómo se calcula? El calcio más 0.8 por 4 menos la albúmina, ¿sí? Y eso me va a dar el valor real del calcio. O sea, en buena cuenta, ¿qué es? Si tienen una albúmina baja, bajita, una albúmina bajita, pero con calcio normal, duden, puede ser hipercalcemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la albúmina está muy baja, ese calcio está falsamente bajo. Tienen que utilizar esa fórmula para ver en realidad cuál es el nivel del calcio, ¿ya? Entonces, si en alguna pregunta, y es en el examen de terapéutico, su internado, su residentado, les hacen una pregunta de calcio y ven la albúmina que está ahí, y ustedes dicen, ¿para qué ponen esta cosa? No, ojo, están diciendo, te estoy preguntando para que uses la fórmula y me digas cuál es el valor verdadero de calcio. Ya tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Vamos ya al tratamiento de frente, ¿sí? Estos valores revísenlo. Este es el manejo de la hipercalcemia severa o sintomática o aguda. ¿Qué tengo que hacer? Primero, hidratar. Tengo que hidratar profusamente a ese paciente, dar de 200 a 300 mililitros por hora de suero salino, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Para que ese paciente orine entre 100 a 150 cc por hora. Ese es mi objetivo terapéutico, darle suero salino hasta que orine 100 a 150 mililitros por hora. Tengo que evitar diuréticos de asa, no puedo darle furosemida, ¿sí? ¿Qué más? Hay que darles bifosfonatos, pero ojo, los bifosfonatos hay que darlos inmediatamente, pero tomando en cuenta que estos funcionan recién a partir del segundo día de administración. Me van a controlar el nivel. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué hago, doctor? Hidratación, ¿sí? Tenemos ahí el ácido solendrónico, que es el de que más rápido actúa, se administra 4 miligramos endovenoso, en dosis única. También puedo utilizar pamidronato de 90 miligramos endovenoso, ¿sí? Para hipercalcemia recurrente se puede dar por 7 días, pero normalmente me va bien solo con una dosis. Si tiene falla renal mi paciente, no puedo utilizar ácido solendrónico, me iré con pamidronato, ¿sí? ¿Y qué efectos adversos me pueden dar estos fármacos? Una glomerulonefritis, básicamente una esclerosis focal y segmentaria, y necrosis tubular aguda. Hay que vigilar bien la diuresis del paciente, ¿sí? Ahí están las dosis, ¿sí? Para que ya las chequen bien. ¿Qué más tengo que hacer? Puedo dar una terapia combinada con calcitonina. La calcitonina va a inhibir la resorción ósea y va a aumentar la excreción urinaria de calcio. Se va a iniciar concomitantemente a los bisfosfonatos y a la hidratación y se va a descontinuar luego de 48 horas. ¿Sí? Se da 4 unidades por kilo de manera subcutánea. El denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, se utiliza 120 miligramos subcutáneo, ¿sí? Pero si es que nunca usó bifosfonatos ese paciente, o sea, es un paciente nuevo, va a la mitad de la dosis, ¿sí? Este medicamento sobre todo tiene muy buenos resultados cuando es un paciente oncológico, ¿sí? Cuando la hipercalcemia es asociada a malignidad, va súper bien denosumab, ¿no? Obviamente, como todos los biológicos, es súper caro. Y no hay problema cuando hay falla renal, porque no tiene metabolismo renal, se puede utilizar sin ningún problema. Y los glucocorticoides inhiben la absorción del calcio a nivel gastrointestinal. Estos sí actúan rápidamente, están recomendados para la dosis de prednisona de 20 a 40 por día o su equivalente, ¿sí? Recordar que hidrocortisona actúa mucho más rápido en estos contextos clínicos, ¿no? Entonces hay que hacer el cálculo de prednisona a hidrocortisona, recordando que si me dicen 20 miligramos de prednisona, eso equivale a 80 de hidrocortisona aproximadamente, ¿sí?
¿Qué más puedo dar? Ketoconazol, ¿sí? Inhibe la producción de calcitriol, puede ser alternativa a corticoides o ir asociado a ellos. Se da de 3 a 9 miligramos por kilo por día en 3 dosis. Ketoconazol es un antifúngico, pero inhibe la absorción de calcio, ¿sí? Tener mucho cuidado porque me puede producir daño hepático. Los diuréticos de ASA aumentan la excreción urinaria de calcio, se dan de 20 a 40 miligramos endovenoso, pero no darlos de inicio, ¿ya? O sea, no darlos apenas llegue el paciente. ¿Por qué? Porque me pueden incrementar la falla renal, la toxicidad renal. Se recomienda dar los diuréticos generalmente ya después de las primeras 24 horas de haber hidratado profusamente al paciente, y terapia de reemplazo renal ya solo para casos refractarios, ¿sí? O cuando los niveles de calcio estén mayores a 18 a 20. Cuando tengan un paciente con estos niveles de calcio entre 18 a 20, casi siempre es por malignidad, ¿sí? Casi siempre es por malignidad. Es muy raro que un paciente que no sea por causa maligna desarrolle niveles tan altos. Y con estos niveles, lo que en principal tienes que preocuparte es que ese paciente definitivamente no está consciente. Ese paciente está inconsciente, hay que ver la posibilidad de intubación, y la otra es que con mucha posibilidad este paciente en cualquier momento te va a hacer un paro cardíaco, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Con esos niveles por encima de 18 o 20, es una hipercalcemia severísima. Ahora vamos con la hipocalcemia, ¿sí? Para variar, no son menos las causas, ¿no? También tenemos ahí full, las van a revisar. Síntomas, tenemos también un montón de síntomas, pero bueno, aprendemos con el cacahuate, ¿no? Convulsiones, signo de Chebostek, hiperreflexo y Trousseau, ¿sí? De hipocalcemia. El signo de Chebostek, solamente para hacerlos recordar su tercer año de medicina, ¿sí? Es la compresión repetitiva del nervio facial por delante del conducto auditivo externo, como puede ser como un martillo de reflejo, repite, changa, y el paciente empieza a contraer los músculos faciales del lado afectado. Eso es hipocalcemia. Y el signo de Trousseau, lo que hacen es le colocan como si fueran a tomar la presión, insuflan hasta que lleguen a la presión arterial sistólica, ¿no? Para mí es 100, de repente para ustedes 120. Llegan hasta ahí y lo dejan por 3 minutos, infladito. Si durante esos 3 minutos que espero observar, una flexión de la mano y separación, ¿no? Algunos dicen el dedo del ginecólogo, ¿no? Porque se ponen así, ¿ya? Entonces flexiona la mano y extienden. Y hacen eso, es signo de hipocalcemia, signo de Trousseau, ¿ya? Entonces CCH, T, cacahuate, ¿ya? Hay muchos otros signos y síntomas neurológicos, abdominales. El paciente está constipado, ¿sí? No hace deposición, los ruidos hidroaéreos están muy disminuidos. Generalidades para el manejo: identificar la etiología es importantísimo para dar la terapia óptima. Cuando se asocia la hipocalcemia y hipomagnesemia, obviamente tengo que corregir también los niveles de magnesio, si no, no voy a lograr corregir los niveles de calcio, ¿sí? En caso de que sea una hipomagnesemia leve, basta con suplementos orales de magnesio, pero si yo tengo una hipomagnesemia severa, hay que dar por vía parenteral sulfato de magnesio, ¿no? Un bolo de 2 gramos, recordando que la ampolla viene de 1 gramo, o sea, 2 ampollas seguidos de una infusión continua de 16 gramos, o sea, estamos hablando de 16 ampollas en 24 horas, hasta alcanzar los valores normales, ¿no? Los valores normales de magnesio es de 1.7 a 2.6. La hipocalcemia asociada a déficit de vitamina D debe ser tratada obviamente con suplementos de vitamina D. Aquí abajo tenemos los valores de hipocalcemia, ¿sí? Para decir que es leve, moderado o severo. Y al lado derecho, o a la izquierda de ustedes, tenemos los niveles normales de vitamina D, de la hidroxivitamina D y de la dihidroxivitamina D, ¿sí? Para el tratamiento agudo de la hipocalcemia, ¿qué tenemos que hacer? O sea, cuando estemos con una hipocalcemia severa o sintomática, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Usar terapia endovenosa si es que el calcio es menos de 7.5. Si el calcio es mayor a 7.5, puedo utilizar suplementos.
pero si es menos de 7,5, terapia endovenosa, gluconato de calcio, ¿sí? El gluconato de calcio, ¿por qué se prefiere administrar por vía central, con catéter? Porque por vía periférica, si se extravasa, flebitis garantizada, ¿ya? Flebitis garantizada. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se prepara? Como les dije, el gluconato de calcio, que viene al 10%, tiene 1 gramo de gluconato de calcio. Este gramo de gluconato de calcio trae 93 miligramos de calcio elemental. Ojo, 93 miligramos de calcio elemental. ¿Y cómo se prepara? De 1 a 3 gramos. Eso quiere decir, de 1 a 3 ampollas. Eso lo echo en 100 mililitros de dextrosa y lo paso en 10 minutos como un bolo. Y luego hago una infusión continua de 0,5 a 1,5 miligramos de calcio elemental por kilo por hora. Vaya, ¿cómo hago este cálculo raro? Si yo, por ejemplo, utilizo la dosis de 1 miligramo de calcio y mi paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto de calcio le tendré que dar? 70 miligramos por hora. No, para hacerlo más fácil. Digamos que mi paciente pesa 93 kilos, ¿sí? ¿Cuánto le correspondería? 93 por 1, 93 miligramos por hora. ¿Cuánto tiene la ampolla? 93 miligramos. Entonces, ¿cuántas ampollas por hora recibiría un paciente de 93 kilos? 1 ampolla por hora en infusión. ¿Ya? O sea, no en bolo, en infusión. Esa ampolla tiene que pasar durante todo 1 hora, ¿sí? Y así hacemos el cálculo en virtud del peso del paciente, ¿sí? Esto para corregir rápidamente la hipocalcemia. Ahora ya para el tratamiento de largo plazo o para una hipercalcemia que no es menos de 7,5, podemos utilizar terapia por vía oral, ¿sí? Se recomienda que nosotros, que no tenemos hipocalcemia ni hipercalcemia, consumamos una dieta con por lo menos 1 gramo de calcio o más, ¿no? Sobre todo si son mujeres a su edad, un poquito más. Pacientes con hipoparatiroidismo tienen que consumir de 1 a 3 gramos, ¿sí? Tenemos 2 presentaciones del calcio por vía oral. Tenemos el carbonato de calcio y el citrato de calcio, son los que más disponibles tenemos. El carbonato de calcio hay que recomendarlo quedar con las comidas o después de las comidas. Si lo recomiendan antes de las comidas o sin comidas, no se va a absorber, y aparte que le va a producir una acidez brutal al paciente, ¿sí? El carbonato de calcio tiene muy poca tolerancia, provoca mucha constipación en los pacientes, bastantes molestias abdominales, náuseas, pesadez abdominal. El citrato es mucho mejor, es independiente de comidas, menor posibilidad de desarrollo de cálculos renales, lo que sí ocurre con el carbonato de calcio, el desarrollo de cálculos renales. El problema es que obviamente el MISA solo tiene carbonato de calcio, no citrato, ¿no? Las dosis están ahí, ¿sí? Y bueno, si quieren recomendar alimentos, ahí tienen los alimentos que tienen bastante cantidad de calcio, ¿sí? Recordar que la leche, como ven, tiene 193 miligramos de calcio, pero sin embargo la leche tiene la ventaja de que el calcio de la leche se absorbe en mucha mayor cantidad que cualquier otro calcio de las verduras, ¿sí? Entonces es recomendable utilizar leche o sus derivados para obtener niveles de calcio apropiados, ¿sí? Luego, para terapia de largo plazo también podemos utilizar el calcitriol. ¿Se acuerdan la hidroclorotiazida que provocaba? Hipercalcemia. Por tanto, si tengo hipocalcemia, ¿será de utilidad? Sí, ¿no? Va bien. Aumenta la reabsorción renal de calcio, ¿sí? Pacientes que tengan déficit de hidroxivitamina D, obviamente tienen que recibir suplementos de colicalciferol, que es la vitamina D3. ¿Cómo pueden recibir estos suplementos? De 800 a 1000 unidades por día, por 3 a 4 meses, o si no quieren tomar todos los días, pueden utilizar la megadosis, que es 50.000 una vez por semana, de 6 a 12 semanas. Y pacientes que tengan hipoparatiroidismo, o sea, niveles bajos de PTH, pueden utilizar péptidos análogos de PTH, o sea, PTH externa, que se llama teriparatide. Se da 20 microgramos cada 24 horas por vía subcutánea,
por un máximo de 2 años. No se recomienda más de 2 años. Está relacionado a aumento de la posibilidad de desarrollar neoplasias cuando lo utilizo por más de ese tiempo. Y listo, eso sería todo. ¿Alguien tiene la lista?